grabación. Bueno, muy buenos días a todos mis hermanos. Hemos arrancado ya con la grabación de la clase y quiero compartirles la pantalla. Voy a compartirles, regálenme un instante. Por lo tanto, lo pone cuidado de que lo está grabando y de pronto repasa. Bueno, mucho después. Ah, para ponerle cuidado. Sí. ¿Todos la pueden ver, mis hermanos, la pantalla? Sí. Sí. Bueno. Sí. Ok, bueno, listo, mis hermanos. Entonces, el tema que vamos a tratar, que habíamos quedado desde la clase pasada para trabajar el día de hoy, es muy interesante porque es un tema que teníamos allí, digamos, pendiente por tomar la decisión de trabajar. Y es cómo es ese proceso que ha sucedido para que hoy en día tengamos la Biblia en nuestras manos, ¿sí? Pero ese proceso, digamos, que se ha venido dando a lo largo de la historia y ha tenido distintos momentos históricos, distintas situaciones particulares. Y entonces, de pronto nosotros nos interesamos mucho como en el último pedazo. Y el último pedazo es las traducciones, qué traducción o qué traductores se han basado en qué fuentes para hacer una traducción específica. Y así sucesivamente, muchas traducciones se han basado en otras traducciones y demás, para que ahorita tengamos pues, ciertas versiones en nuestra mano, la Reina Valera y otras versiones más en español. Entonces, a veces como que nos interesa esa parte, pero la verdad es que el proceso de cómo es que la Biblia hoy en día la podemos tener en nuestras manos, no solamente es esa última parte, la parte que tiene que ver con las traducciones, que obviamente es parte del proceso, sino que realmente va desde más atrás, y es cómo fue que se fueron configurando, digamos, que qué libros iban a ser parte de lo que hoy en día nosotros llamamos pues, la Biblia. Entonces, en ese orden de ideas, pues me parece que lo más oportuno es hacer el ejercicio completo, ¿sí? Hacerlo desde el inicio, desde cómo es que se fue dando toda esta situación hasta hoy, finalmente acabar con hoy en día, qué es lo que ha sucedido para poder tener hoy la Reina Valera 1960, la 1995 y bueno, y todas estas otras versiones que tenemos al alcance de nuestra mano. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a arrancar desde el inicio. Yo creo que esto nos va a llevar, estaba diciendo ahorita un par de hermanos, yo creo que nos va a llevar unas 2 sesiones, de pronto 3, pero no más que eso, ¿sí? Yo creo que entre 2 y máximo 3 sesiones va a ser el tiempo que nos vamos a tomar en poder hacer este proceso. Y también habíamos hablado con los primeritos que se conectaron, que más que correr y más que avanzar mucho tema de forma rápida, es que lo que se vea, que lo que trabajemos nos quede a todos muy claro. Básicamente ese es el objetivo. Yo les estaba diciendo ahora que era preferible, en vez de ver 10 temáticas y todas las 10 temáticas verlas a la carrera y de pronto con dudas y con inconvenientes pues, de que uno no las, de que todos no las manejen bien, es preferible ver menos temáticas, pero que queden claras, ¿sí? Que las temáticas se hayan visto suficientemente bien, de tal manera que inclusive ustedes puedan multiplicar ese conocimiento con otras personas, con otros hermanos o hermanas que también quieran aprender. Entonces, bueno, en ese orden de ideas vamos a arrancar. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Es el título pues, que le he dado a este tema, entendiendo que cómo nos llegó es desde el principio, cómo fue que se configuró, se formó y finalmente lo que ha pasado a través de la historia hasta que hoy la tengamos, o sea, todo el paquete completo. Bueno, entonces vamos a arrancar. Lo primero que vamos a decir es, bueno, empecemos por definir Biblia como tal, ¿sí? ¿Cuál es el origen de la palabra? Estos como los conceptos iniciales, hay varios hermanos que ya lo saben, entonces pues obviamente lo que va a suceder con ellos es que pues van a reafirmar lo que ya conocen, pero pues definitivamente es parte pues de esta temática, entonces pues no quise sacarlo a pesar de que pues muchos ya lo supiéramos. Entonces, bueno, vamos a ver entonces qué significa esto de la palabra Biblia. Entonces, la palabra Biblia realmente, digamos que proviene originalmente del griego, ¿sí? Del griego biblión, ¿sí? Es una palabra griega que significa rollo, ¿sí? Significa papiro, significa libro, ¿sí? Y también de otra expresión griega, ¿sí? Que significa libros sagrados.
Entonces, finalmente, lo que nosotros tenemos en nuestras manos son unos libros sagrados. Pero entonces viene una pregunta de decir, bueno, ¿cómo así que libros sagrados? Si es un solo libro, la Biblia es un solo libro. Entonces, claro, la explicación sencilla para esto es que la Biblia es, digámoslo así, un libro de libros, ¿sí? Es un libro compuesto por otros libros. Lo que pasa es que esos otros libros son pequeños, no son muy extensos, muy grandes, digamos que no es que cada libro sea pues un volumen pues gruesísimo, no, son libros pequeños, pero eso no quiere decir que no sean libros. Entonces, la Biblia, digamos que es un libro de libros, un compendio de varios libros, ¿sí? De hecho, después del idioma griego pasó al latín, ¿sí? Y después del latín pasó pues a las lenguas romances, a las lenguas occidentales, y esta palabra tomó una particularidad y es que quedó en singular, porque al principio eran libros, o sea, eran varios, ¿sí? Después tomó la connotación de quedar una palabra en singular y femenina, que es la que conocemos hoy en día, la palabra Biblia. Y básicamente lo que hace es referencia a una colección de libros sagrados, ¿sí? De los judíos y de los cristianos. Entonces, este es el origen de la palabra Biblia como tal y por qué ha llegado a nuestros días con este significado. ¿Listo? Entonces, arrancó en el griego, ¿sí? Después era en plural originalmente, hablando de varios libros, porque es un compendio de varios libros, y pasó al latín, después pasó a otras lenguas occidentales, y finalmente ya en nuestro idioma, ¿sí? Toma la caracterización muy particular de ser una sola palabra en singular y femenina, ¿sí? Pero que significa lo mismo, una colección de libros sagrados de los judíos. Entonces, bueno, ahí está la primera parte y es la palabra Biblia. ¿Qué es Biblia como tal? Quise también hacer otro proceso de hablar acerca de otra palabra importante, de la palabra canon. Sí, porque hemos hablado del canon ya en la ocasión anterior cuando estuvimos hablando de los libros apócrifos. Entonces, ¿qué era canon? Entonces, pues dice, bueno, pues vamos a dar entonces una referencia acerca de la palabra canon. Entonces, la palabra canon, ¿sí? Es una palabra que viene también obviamente con un origen griego y este significado de la palabra canon tiene varios significados, pero todos más o menos tratan de apuntar a lo mismo. Caña significa vara, significa regla. Entonces, ¿qué quiere decir realmente que signifique cara, vara o regla? Realmente lo que quiere decir es que es un elemento que, digamos, que ustedes pueden utilizar. Voy a silenciarlos a todos un momento. Un instante. Aquí. Listo, ya los silencié a todos. El que desea hablar no es sino que levante la mano y le damos la palabra, ¿no? Mis hermanos, no hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿a qué hace referencia esta palabra canon, que significa caña o significa vara o regla? Resulta que básicamente era el nombre que se le daba a un elemento que podía ser utilizado para tomar una medición, ¿sí? Entonces, si yo cogía una varita, ¿sí? Una varita, y esa varita era la que yo iba a utilizar, digamos, esa era mi fuente de medir lo que necesitara medir, entonces yo podía decir, ¿cuánto medirá eso? Entonces yo medía, yo dije, esto mide 3 varitas y media, de alguna varita que yo tuviera, por ejemplo. Entonces hace referencia a que es como un elemento que me va a servir para medir, para tomar como referencia y basado en esa referencia poder hacer una medición de cualquier otro objeto, ¿sí? De cualquier otra longitud. Entonces, en ese sentido, canon hace referencia a un elemento que me permite, basado en él, poder hacer una medición de cualquier otro elemento, ¿sí? Entonces, de hecho, así fue como nació el metro, ¿sí? El metro, pues ya digamos que todos conocemos que son 100 centímetros, ¿sí? Bueno, pero después la palabra canon tomó una connotación, digamos, un poco más actualizada, ¿sí? Y tomó la connotación de norma, ¿sí? O de medida como tal. ¿Por qué? Porque básicamente se tomó como un estándar para hacer medición, ¿sí? Un estándar para hacer medición. Entonces, ya la palabra fue como evolucionando,
¿sí? Arrancó de significar que era vara, ¿sí? Que era regla, que era una caña, ¿sí? Y ya fue evolucionando su significado de tal manera que ahora era ya tenida en cuenta como un estándar de medición, ¿sí? Y de alguna manera como una norma, ¿sí? Como esta es la norma con la que yo voy a comparar ciertas características. Esta es la norma que se debe cumplir y todo lo que cumple esta norma, entonces yo voy a decir que cumple, o sea, que lo avala. Entonces, finalmente, por eso esta palabra es la que hoy en día nosotros utilizamos como el canon bíblico, ¿sí? El canon bíblico. Entonces, es las características o la medida o la medición que nosotros vamos a tener o que se tiene hoy en día, digamos, establecida para poder medir si un libro es o si un libro no es perteneciente a esa característica de medición de los libros inspirados por Dios. Entonces, básicamente, ese ha sido como el significado que ha ido evolucionando la palabra canon, de tal manera que significa para nosotros hoy en día como la norma correcta o la norma recta, ¿sí? Para poder validar que en este caso los libros pues, de la Biblia u otros libros que se quisieran evaluar pertenecen o no pertenecen, digamos, al canon. Quiere decir que cumplen o no cumplen con las características de que sean inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra es una palabra, digamos, que tiene un origen bastante sencillo con medición y de ahí viene digamos que la razón de ser de esta palabra. Entonces, bueno, entonces quise colocarla porque es muy importante, ya que esta palabra juega un papel muy importante en el proceso de configurar la Biblia, porque los libros de la Biblia son configurados finalmente y agrupados de tal manera que conforman este libro de libros, pero no todos los libros que todo el mundo quisiera, sino los que hoy en día pues específicamente la conforman. Entonces, esta palabra digamos que se vuelve fundamental en este proceso. Bueno, ahorita entonces, ya teniendo claro la palabra canon, entonces el resumen que ya todos conocemos es acerca de que pues el canon bíblico que nosotros manejamos es un canon que contiene 66 libros. Estamos hablando pues de la Biblia que manejamos nosotros, no de la Biblia que tiene los deuterocanónicos, ¿sí? Contiene 66 libros, son 39 del Antiguo Testamento. Cuando se habla Antiguo Testamento, digamos que pues ya es, digamos, un nombre que se le ha dado, ¿no? Y pues ese nombre ya está extendido y todos la conocemos así la llamamos. Pero digamos que el nombre más apropiado que se le podría dar, más que el nombre testamento, ¿sí? Sería pacto, ¿ya? Entonces, básicamente lo que hace referencia a esas dos partes, dos grandes partes de la Biblia, del Antiguo y el Nuevo Testamento, básicamente sería como el Antiguo y el Nuevo Pacto, ¿sí? Donde el Antiguo Pacto, ¿sí? Pues el que Dios hizo a través de Moisés en el monte Sinaí, cuando él hace la entrega de la ley, ¿sí? Y el mismo Dios las escribió con su dedo de fuego, con su dedo de rayo en las tablas de la ley, en las piedras de las tablas de la ley. Bueno, entonces, el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, ¿sí? Para que 39 más 27 sean los 66 que conforman pues toda la Biblia. Y este es un nuevo pacto, ¿sí? Porque este es el pacto ya que hace Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? El pacto en el que ya todos nosotros tenemos entrada a través del mismo Señor Jesús. Recuerden que el pecado había roto esa posibilidad de poder llegar directamente al Señor, y el Señor Jesús con su nuevo pacto pues restablece eso, y gracias a eso podemos tener entrada directa pues al trono de la gracia. Vamos a mirar algunos textos bíblicos. Mis hermanos, ustedes saben que los textos bíblicos en este ejercicio que hacemos nosotros en nuestra clase es fundamental, porque la idea es que todo lo que vamos haciendo pues esté sustentado con la palabra. Y he optado, de hecho lo he conversado con varios hermanos y también han opinado lo mismo, que no es tan apropiado ponerlos ahí en las diapositivas. Sí es cómodo, es muy cómodo,
pero digamos que es más interesante el ejercicio cuando las personas lo buscan, cuando un hermano lo lee, cuando el otro lo lee en otra versión. Y entonces eso enriquece mucho más y hace que nuestra clase deje de ser, digamos, tan, ¿cómo podríamos llamarla? Como tan magistral, ¿sí? Que solo una persona hable y los demás escuchan, sino que comenzamos esa es una manera de que todos comencemos a compartir. Entonces vamos a buscar Jeremías 31:31, digamos que eso me colabora, si fuera tan amable, mi hermano Ever Carrillo, y vamos a buscar también Hebreos 8:8, y digamos que para eso me colabora mi hermano William Robles, si fuera tan amable. ¿Jeremías qué? ¿Jeremías qué? Jeremías 31:31. Ok. Jeremías 31:31. Profe, Sí, adelante, mi hermana. cuando estaba ayer investigando, no sabía, yo hasta ayer supe realmente que también el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles lo fueron también oralmente traduciendo los unos a los otros. Yo pensaba que solo el Antiguo Testamento fue traducido oralmente. No. El Nuevo Testamento también tiene al principio un componente, digamos, de tradición oral fuerte. Lo que pasa es que no fue tan prolongado en cuestión de años y de tiempo, pues, no fue tan prolongado como el que vivió el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento vivió, digamos, que un proceso de tradición oral mucho más largo. Pero el Nuevo Testamento, sí, al inicio casi que todos los textos del Nuevo Testamento digamos, se estuvieron difundiendo con las cartas que escribieron, pues, Pablo y los demás, pero después de eso, los que siguieron, ellos murieron y los que siguieron comenzaron a seguirlo compartiendo y en muchos momentos era de forma oral. Así sí, que, oralmente. Sí, es así. Y también me llamó, siempre primero fueron escritos, fue el Nuevo Testamento, fue el que fue escrito, ¿no? El que fue traducido en forma escrita fue el Nuevo Testamento y después fue el Antiguo Testamento. Pero no, yo creo que allí hay una imprecisión. En las traducciones. Bueno. A los otros idiomas, porque primero fue al hebreo, al latín, porque se estaba perdiendo la lengua antigua, entonces fue cuando ahí, pero ya después para venir al idioma español fue primero el Nuevo Testamento, lo que yo investigué, ¿no? Bueno, digamos que ese tema es un tema parte de todo este proceso, solo que es un tema que no es el con el que arrancamos, o sea que yo creo que se lo vamos a estar tocando mediante Dios ya en la siguiente sesión, cuando ya comencemos a hablar de los procesos de las traducciones y demás, que es parte de esto también, de hecho es muy importante, eso es parte de lo que nos interesa tratar. Bueno, entonces vamos con mi hermano, creo, Jeremías 31:31. Sí, dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y en la casa de Judá. Ok, muchísimas gracias, mi hermano. Entonces, se está diciendo en el Antiguo Testamento, ¿sí? En Jeremías, que va a llegar un momento en el que se va a hacer un nuevo pacto. Y podremos leer, por favor, mi hermano William, Hebreos 8:8. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Entonces, digamos que ahí la palabra nos corrobora, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en ambas partes, la voluntad del Señor de que se realizara un nuevo pacto. ¿Listo? Un nuevo pacto. Entonces, básicamente, todo lo que tiene que ver con el pacto antiguo, pues está descrito en todos los libros que conforman lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que pues sería tal vez más correcto llamarlo el Antiguo Pacto, ¿sí? Y también todo lo que tiene que ver con el Nuevo Pacto, que es con todo lo relacionado con el Señor Jesús, está, digamos, escrito en el Nuevo Testamento, que es lo que vendría a ser el Nuevo Pacto, ¿listo? Nosotros lo llamamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ese es digamos, el nombre que ya tenemos,
pero sería un poco más apropiado antiguo pacto y nuevo pacto. Bueno, está muy bien, muchas gracias por colaborarnos, mis hermanos. Entonces, ¿cuántas personas estuvieron vinculadas en este proceso? Autores humanos, hay que colocar la aclaración que autores humanos, ¿no? Porque hay un autor, el más importante de todos, que no es humano, ¿sí? Que es Dios mismo, porque Él es el que ha dado la inspiración para que estos autores humanos coloquen su mano y escriban. Fueron 40, alrededor de 40 autores humanos. Se utilizó más o menos 1600 años para hacer todo este proceso de construir los libros que conformarían el libro de libros que hoy en día llamamos Biblia. ¿Sí? Fue escrita, pues como todos conocen, en 3 idiomas distintos, hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento en casi su totalidad está en hebreo. Hay algunos pasajes puntuales, especialmente en Daniel, que están en idioma arameo, ¿sí? Y el Nuevo Testamento, que fue por completo escrito en griego, y de hecho no el griego más elaborado, sino el griego común, el griego del cotidiano, el griego, digamos, vulgar, por decirlo así. Cuando se dice vulgar, no quiere decir que sea un griego, no sé, grosero, sino sencillamente el griego de todos los días, el griego cotidiano, pues, de las conversaciones del día a día de las personas, el griego koiné. Esto que les he escrito aquí, mis hermanos, es interesante porque es como el proceso que ha sufrido, digamos, la parte escrita, ¿sí? de la palabra. Al principio se hizo un proceso inicial donde quedó escrita en piedra, y fue cuando el Señor Dios Todopoderoso le entregó a Moisés, ¿sí? Las primeras, digamos, páginas escritas en piedra de lo que pues, más adelante iba a ser parte de toda la Biblia, ¿sí? Después se escribieron en rollos, ¿sí? Que son los rollos, pues, que digamos, que se extendían para poder ser leídos, así como lo narra en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús se paró en la sinagoga y extendió el rollo y leyó el pasaje de Isaías. Bueno, después se escribieron, recibe el nombre de códice, son una manera de escribir la Biblia que se parece de alguna manera como a los libros que tal vez hoy manejamos, pero obviamente eran completamente escritos a mano. Pero ya no eran rollos, o sea, ya no era un papel que se enrollaba en los dos extremos, no, sino que ya era como hojas de papel, sí, que se pasaban como páginas al estilo de un libro, pero es donde todo lo que estaba ahí escrito era escrito de forma manual, ¿sí? Ya después, pues, viene la invención de la imprenta, y entonces ya se escribe de forma impresa, donde ya no es a mano, sino que son estas máquinas imprentas las que lo imprimen. Y por último, pues hoy en día tenemos pues la Biblia también en todas nuestras versiones digitales, pues por internet, en el celular, y todas las versiones pues utilizando las herramientas tecnológicas digitales actuales. Entonces digamos que ha sido como la evolución de las diferentes maneras como se ha presentado escrita la palabra de Dios, la Biblia, a lo largo de la historia hasta nuestros momentos. Bueno, ¿cómo se conformó el canon del Antiguo Testamento? ¿Sí? Esta es, digamos, una parte muy interesante, porque aquí es donde arrancamos a mirar los detalles de cómo fue configurado estos libros. Bueno, ya sabemos que cuenta con 39 libros, ¿sí? Y aquí hay algo interesante, y es que nuestro canon, el que nosotros utilizamos en nuestras Biblias, es exactamente, oigan bien mis hermanos, exactamente el mismo canon de los hebreos, de los judíos, exactamente el mismo canon de los judíos. No hay diferencia entre ellos. Desde el punto de vista de los libros, no hay diferencia. Sí hay unas diferencias en el orden y como ellos lo llaman, pero son exactamente lo mismo. Entonces yo quise tomarme el trabajo de mostrarles cómo lo tenemos en nuestra Biblia, cómo está en la Biblia de ellos, cómo se llaman también en la Biblia de ellos, y poder hacer la comparación para validar que son exactamente los mismos, ¿sí? De hecho, los tomamos de ellos. Nosotros tenemos una clasificación de nuestros libros, digamos, está subdividido como en 5, digamos, en 5 divisiones o en 5 categorías.
Las categorías en las cuales están divididos son el Antiguo Testamento, son el Pentateuco, ¿sí? Los libros históricos, los libros sapienciales y poéticos, los libros de los profetas mayores y de los profetas menores. Esas son las 5 clasificaciones, entonces aquí las podemos contar. Pentateuco 1, libros históricos 2, sapienciales y poéticos 3, profetas mayores 4 y profetas menores 5, ¿sí? Esas son las 5 subdivisiones de los libros del Antiguo Testamento en nuestro canon, o sea, en el canon de nuestras Biblias, ¿sí? Así es como nosotros los manejamos actualmente, así es como los encontramos en todas nuestras Biblias, tanto en inglés, en español, no importa en qué idioma, desde que sean las Biblias que hoy en día estamos utilizando. Pero resulta que la Biblia hebrea, cuando hablamos de la Biblia hebrea, pues en este caso estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos hacen 3 subdivisiones, no como nosotros, que nosotros lo tenemos, digamos que subdividido en 5 categorías. Ellos lo tienen subdividido en 3 categorías. Y estas 3 categorías son la ley, que es la primera, los profetas, que es la segunda, y los escritos, que es la tercera. Así los llaman ellos. La ley, los profetas, los escritos. Entonces, estos son las 3 categorías o las 3 subdivisiones en las que, digamos, están repartidos todos los libros en la versión hebrea. ¿Listo? En la versión de los judíos. Ley, profetas y los escritos. Muy bien. Así es como están subdivididas a nivel de grupos. Pero entonces vamos a ir al detalle y vamos a ver cuáles son los libros de cada una de estas subdivisiones, tanto en la nuestra como en la de los hebreos. Y entonces les hice este cuadro, ¿sí? Les construí este cuadro, mis hermanos, para que ustedes puedan tener, digamos, aquí una referencia muy, muy precisa acerca de ello. Entonces, miren, les construí este cuadro de la siguiente manera. Aquí arriba, ustedes observan que dice canon, Biblias judías, y acá dice canon, Biblias cristianas. ¿Listo? Canon, Biblias judías, toda la Biblia judía, la del Antiguo Testamento, ¿sí? Recibe el nombre de Tanaj. También algunas veces lo escriben con K, Tanaj, algunas veces, ¿sí? Tanaj o Tanaj. Ese es el nombre digamos, del Antiguo Testamento, de la Biblia judía, digamos. Y la subdivisión, como vimos hace un momento, es la ley, que ellos la llaman la Torá, ¿sí? Los profetas, que lo llaman los Nebimim, y los escritos, que lo llaman el Ketuvim. ¿Listo? Entonces, la ley, los profetas y los escritos. Así es como ellos tienen clasificados la Biblia de ellos, Tanaj. La ley, ¿sí? Están compuestos por los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero eso es exactamente igualito a nuestra Biblia cuando arranca en el Antiguo Testamento. Solamente que para nosotros se llama Pentateuco, ¿sí? Para nosotros se llama Pentateuco y para, digamos, el canon judío, el canon hebreo, se llama la ley. Pero son exactamente lo mismo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ya? O sea que esa subdivisión es exactamente igual. Las otras, ahí sí cambian. En las otras sí cambian. No cambian los libros, porque todos los libros son iguales en ambas. Cambian es cómo están subdivididos, cómo están agrupados. En eso es que cambian. Muy bien. En el caso de la Biblia judía, ¿sí? Después el otro grupo es el grupo de los profetas, ¿sí? Y ellos los subdividen internamente en profetas anteriores y profetas posteriores, ¿sí? Así es como ellos subdividen el grupo que se llama los profetas. Los profetas anteriores son Josué, Jueces. Ellos tienen un solo libro de Samuel, uno nomás. Nosotros tenemos también Samuel, pero nosotros lo tenemos subdividido en 2, primero de Samuel y segundo libro de Samuel. Entonces, por eso les coloco aquí entre paréntesis, primero de Samuel y segundo de Samuel, porque el Samuel de ellos es exactamente la unión de los 2 libros de Samuel de la Biblia de nosotros. Sí, es exactamente la unión de los 2. Lo mismo pasa con Reyes, ¿sí? Ellos tienen un libro que se llama Reyes y nosotros tenemos primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Los 2 unidos forman el libro de ellos, que es Reyes, que es uno solo. Bueno, y estos 4 son los que conforman lo que ellos llaman profetas anteriores, que es una subdivisión a su vez de los profetas. Después vienen los profetas posteriores,
que son Isaías, Jeremías, Ezequiel. Hermano, perdón. Sí, mi hermano John Wilder, adelante. Una preguntita ahí pequeñita. Y en cuanto a Primera de Samuel y Segunda de Samuel y Primera de Reyes, ¿en qué se tomó la determinación de dividirlos? Bueno, mi hermano, primero que todo quiero hacer un comentario y es algo interesante para que todos lo tomemos en cuenta, y es que los libros como tal, estoy hablando de Samuel, Reyes y Crónicas, que son los que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, debemos decirlos en masculino, ¿sí? Es el primer comentario para que lo tengamos en cuenta. O sea, no los nombremos Primera de Samuel, porque las que se llaman Primera son las cartas paulinas, ¿sí? Las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento uno dice Primera de Juan, Segunda de Pedro, ¿sí? Porque son cartas en femenino, cartas paulinas. Pero en el Antiguo Testamento estos son libros. Entonces, en estos libros no... Ahí sería Primero de Samuel. Sí, señor. Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas y Segundo de Crónicas. Para que no los digamos con femenino, Primera de Reyes, Segunda de Crónicas. O uno de Samuel o uno de Reyes, así. O uno de Samuel o uno de... Para vos. Adelante, hermana Amanda. Que se fue la voz. Ah, ¿se fue la voz? No sé. Sí, ya. pero un momentico. Ah, ya llegó. Bueno, está muy bien. Muchas gracias. Entonces, ese es el primer comentario, ¿sí? Entonces, que los libros del Antiguo Testamento son en masculino primero y segundo. Bueno, eso por un lado. Lo otro, en cuanto a la subdivisión del primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, lo mismo con el de Reyes y lo mismo con el de Crónicas, básicamente es por las temporadas en las que fueron escritos, ¿sí? Estos libros, digamos que tratan una cronología de cierta época, pero no fueron escritos realmente en el mismo momento, ¿sí? Entonces, como no fueron escritos en el mismo momento, en la versión nuestra, nosotros hemos tenido pues como como tomo 1 y tomo 2, por decir así, básicamente. Entonces, tenemos el libro tomo 1 y después el mismo libro, continuación, tomo 2. Ellos lo reunieron y ellos es uno solo. Pero eso no nos debe preocupar mi hermano John Wilder ni ninguno de mis hermanos, porque finalmente son los mismos. O sea, si nosotros juntamos primero y segundo de Samuel, es exactamente idéntico, con puntos y comas, todo igualitico a Samuel, al libro de Samuel de ellos, es exactamente igual. Entonces, básicamente algo de forma, pero en fondo, ninguna diferencia. En fondo es exactamente lo mismo. Bueno, mis hermanos, entonces, volviendo acá, entonces tenemos los profetas posteriores y hay un libro, digamos, de los profetas posteriores que ellos lo llaman los 12. Ese es el nombre que le dan, los 12. Y quiere decir que son unos libros de profetas, pero son libros muy corticos, son libros pequeñitos. Algunos libros son unas cuantas páginas, muy poquitas páginas. Entonces, todos esos libros muy pequeñitos de profetas los reunieron en un solo librito, ¿sí? Y le llaman los 12, que básicamente, si nosotros observamos, equivale más o menos a lo que en nuestra Biblia nosotros llamamos profetas menores, ¿sí? Miren que arranca en Oseas, Joel, Amós, aquí también Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, ellos lo llaman los 12, así se llama ese libro, los 12, y contiene lo que nosotros llamamos profetas menores, en un solo libro. ¿Listo? Así lo tienen ellos. Muy bien. Y esto... Adelante. Podría ampliar un poquito más la pantalla, como es con celular que estoy viendo, no alcanzo a leer bien. Ah, caramba. A ver. Aquí tal vez. Sí, muy bien, gracias. Bueno. Entonces estábamos diciendo, hermanos, que los profetas están compuestos por profetas anteriores y posteriores. Esto es, vuelvo y le leo, esto es en la versión de la Biblia judías, o sea, el canon hebreo, ¿sí? Así es como lo tienen distribuido. Y tienen un solo grupito, digamos, que le llaman los 12, que contienen todos lo que nosotros le llamamos en nuestra Biblia, los profetas menores. Después viene el otro grupo de la clasificación de ellos, y es los escritos, ¿sí? Que es el que tuvimos. Los escritos
internamente ellos lo tienen subdividido en libros poéticos, ¿sí? Otro que se llama 5 rollos y otro que se llama libros históricos, ¿sí? Los libros poéticos es Salmos, Proverbios y Job. Los 5 rollos son Cantar de los Cantares, que normalmente en algunas versiones uno lo escucha como Cantares, ¿sí? Es muy común que uno escuche el libro Cantares, pero realmente la forma más larga y correcta de decirlo es Cantar de los Cantares, ¿sí? El libro de Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. Estos 5 conforman lo que ellos llaman 5 rollos. Ellos, a esos 5 es como si fuera uno solo que llaman 5 rollos. Y están los libros históricos, que está Daniel. Ellos tienen uno solo, que es Esdras, Nehemías. Nosotros en nuestra Biblia los separamos. Sí, Esdras para nosotros en nuestra Biblia, para eso les muestro acá la de nosotros, ¿sí? Miren, Esdras, en los libros históricos nuestros, Esdras es un libro y Nehemías es otro libro diferente, o sea, son 2 libros en nuestra Biblia. Ellos, ¿sí? En la Biblia hebrea, Esdras, Nehemías es un solo libro, están juntos en uno solo, ¿sí? Y después viene Crónicas, que es uno solo. Para nosotros es primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio, mis hermanos, porque digamos que yo les mostré todo esto con un interés, y es el interés de que validáramos de que exactamente ambas Biblias, o ambos canon, que realmente no son 2, son el mismo, ¿sí? Validáramos que tienen la misma cantidad de libros. Entonces vamos a contar los libros de ellos, ¿listo? Ellos tienen 24, pero realmente son los mismos 39 que tenemos nosotros. Entonces vamos a contarlos. Génesis, el 1. Éxodo, 2. Levítico, 3. Números, 4. Deuteronomio, 5. Josué, 6. Jueces, 7. 7. 8 y 9, porque para nosotros son 2 de Samuel. 10 y 11, porque para nosotros son 2 de Reyes. 12 con Isaías, 13 con Jeremías, 14 con Ezequiel. 14 más 12, 14, 26. 27 con Salmos, 28 con Proverbios, 29 con Job. 30 con Cantar de los Cantares, 31 con Ruth, 32 con Lamentaciones, 33 con Esther, 34 con Eclesiastés, 35 con Daniel, 37, porque aquí hay 2, ¿sí? Y aquí hay otros 2, 39, ¿sí? Entonces los libros de ellos equivalen a los 39 nuestros. Pero ¿cuántos son los de ellos? Pues son 24, me parece que eran 5 más 4, 9, más 4, 13, más 3, 16, más 5, 21, más 3, 24, sí. Ellos tienen 24 libros, pero esos 24 libros equivalen exactamente a los 39 libros nuestros, porque pasa esto que les conté. Crónicas de ellos son 2 libros de nosotros, Esdras, Nehemías es 1 para ellos, para nosotros son 2, y así pasa también aquí con Samuel, pasa con Reyes, y pasa con este que para ellos se llama los 12, es uno solo, para nosotros son 12 distintos, que son todos los profetas menores. Bueno, aquí al lado he colocado el canon de las Biblias cristianas, o sea que este es el canon de la Biblia nuestra, así es como nuestra Biblia está subdividida, ¿sí? Entonces está el Pentateuco, están los libros históricos, ¿sí? Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, los libros sapiensales y poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, ¿sí? Los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, que son los mismos 12 de ellos lo llaman, como les decía hace un rato, le llaman los 12, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, con esto lo que les quiero mostrar, mis hermanos, es que nuestra versión es exactamente la de ellos, porque a ellos fue dada la palabra. ¿Sí? Y la nuestra es la de ellos, idéntica, sin cambiar nada, solo cambió el orden. Y una reagrupación, pero es exactamente la misma. Entonces, quiero dejar aquí en claro, mis hermanos, que el primer libro de ellos es Génesis, ¿de acuerdo? El primer libro de ellos es Génesis. ¿Y cuál es el último libro de la Biblia de ellos, mis hermanos?
Crónicas. ¿Qué? Crónicas. Correcto, hermano William. El último libro de ellos, en el orden en que ellos lo tienen, pues, digamos, organizado, el último de ellos es el libro de Crónicas. ¿Listo? Entonces, es muy interesante porque cuando en algún lugar de la palabra nosotros encontremos algo como que arranca con el primer libro, que es de la ley, hasta el último libro, que sea algo de Crónicas, pues ahí está abarcando toda la Biblia de ellos, porque están en el orden, en este orden. Bueno, vamos a dejarlo todo en tamaño normal. Y ¿sí les pareció claro este cuadro que les construí, hermanos? ¿Sí les parece? Excelente, hermano. Muchas gracias. Amén, amén. Excelente. Bien. Muy excelente, profe. Ajá. Este cuadrito creo que es muy gráfico. Bien clasificado. Nos queda muy claro. Correcto, mis hermanos. Entonces, bueno, vamos con la otra parte y es un criterio determinante para reconocer cuáles son los libros inspirados, es que otros libros de la palabra, ¿sí?, hagan mención de estos. Eso es algo muy importante. Yo diría que eso es casi que lo más crucial. No es lo único, pero sí es muy importante. Y es que en otros libros de la Biblia hagan referencia a un libro anterior. Entonces, sabes que se os ha dicho tal cosa, entonces está citando un texto de otro libro. Entonces, ese es un indicador de que ese texto que se está citando, que es de un libro anterior, efectivamente ese libro anterior es un libro del canon bíblico como tal. Entonces, ese es un ejercicio muy interesante y nos deja ver que los que cumplan con esa característica, pues son libros de verdad pertenecientes al canon. Aquí tenemos varios textos para leer y cada texto tiene una riqueza frente al tema que estamos viendo. ¿Quién me colabora, mis hermanos, con Éxodo 17:14, por favor? Fernando. Adelante, mi hermano Héctor. Es importante lo que acabas de decir. Fíjate que un libro se menciona en los libros originales. Por ejemplo, cuando dice Jesús abrió los salmos o citó los salmos, ¿cierto? Sí. Fíjate que es un libro original haciendo referencia allá en el Nuevo Testamento. Y usted nunca va a encontrar en la Biblia que diga según Tobías. Nunca. Bueno, entonces eso es importante para que aclaremos, hermano. Según Primero de Macabeos, no, nada de esas vainas. O sea, esos son libros verdaderamente espurios. Sí, esos son libros por fuera. Ese era mi aporte. Listo. Yo leo eso 17:14. Bueno, regáleme un momentico, hermana, que mi hermano Carrillo levantó la mano. Adelante. Ah, listo. Dale. Yo tengo, ese cuadro está excelente, está buenísimo y da lugar a muchas inquietudes también. Yo estaba pensando aquí, ¿me está escuchando? Sí, sí, adelante, mi hermano. Sí, Primera de Samuel llega hasta el capítulo 31, entonces el Samuel de ellos seguiría en el 32 y eso también me hace recordar que la Biblia, los escritores no las clasificaron en capítulos y versículos. No, eso se hizo mucho después, como en el siglo XV, XVI. Falta esa aclaración porque posteriormente fue que se dividió así. Eso sí, entonces, mucho después. Entonces, dale, yo quería que aclararas eso o recordaras eso para la gente. Sí, eso lo vamos a tocar también porque es parte de toda la evolución que ha sucedido con el proceso de la Biblia. No, mi hermano, está excelente. Esa es la idea, que todos los que tengamos cualquier comentario, cualquier, digamos, aporte, hágale. Estamos para construir aquí algo muy interesante entre todos. Lo que dice mi hermano Ever tiene toda la razón, y es que las subdivisiones con las que nosotros conocemos hoy en día la Biblia, que son los capítulos y posteriormente los versículos, eso es una invención, digamos, relativamente moderna. Estamos hablando de que la Biblia tiene con nosotros, pues, 2000 años, ¿sí? De hecho más de 2000 años, pero digamos que 2000 años, un poco menos de 2000 años, ya incluyendo, pues, el Nuevo Testamento, un poco menos. Pero hay algo muy interesante, y es que la Biblia anteriormente no estaba con esas subdivisiones. Para nosotros es muy sencillo hoy ir a un texto específico, porque uno dice Mateo capítulo 2, versículos del 5 al 8. Sí, eso es algo muy concreto, y obviamente eso es una bendición, porque eso nos ayuda, pues,
a tener gran facilidad para llegar a cualquier texto. Pero originalmente no era así. Originalmente estaba escrita, ¿sí? Y era como una carta, como cuando usted escribe una carta para una persona y suponga que esa carta tiene, no sé, 10 páginas. Entonces, así era como estaba escrita y así era como pues uno la podía manejar. Solo después de muchos siglos, cuando digo muchos siglos, mis hermanos, no es que fueron 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8. Eso fueron como 15 siglos después, ¿sí? Fue que se comenzó a hacer un ejercicio. Eso lo hizo primero una persona, hizo la subdivisión en capítulos, y después otra persona hizo internamente la subdivisión en versículos. Y después de eso ya nos llegó a nosotros así, y bueno, qué bueno que así esté, porque realmente es una ayuda para poder remitirnos a cualquier texto. Pero sí, eso lo tocaremos cuando estemos por allí en el siglo XV, XVI, que fue cuando ocurrió esa, digamos que ese complemento a la organización pues de la Biblia. Creo que mi hermana Amanda iba a decir algo. Sí, es que era una duda, pero la estaba diciendo lo último. O sea que antes la Biblia judía estaba escrito, era de recorrido, no tenía versículos ni capítulos. Sí, la Biblia no tenía eso, ni la nuestra. O sea, eso es una invención relativamente moderna, o sea, relativamente nueva, por decirlo así. Obviamente no tan nueva como para pensarlo como con la edad de nosotros, pues hace siglos que ya está, pero digamos sí pensándolo versus los 2000 años o casi 2000 años que ya tiene pues, digamos, la Biblia como tal. Entonces, pues, si estamos hablando de 2000 años y 1500 se tardó en que se hiciera eso, pues 1500 para los últimos 500 que tenemos, pues sí, es el último 25% del tiempo, o sea que es relativamente moderno, por decirlo de alguna manera, comparativamente. Pero sí, originalmente no tenía esas subdivisiones. Bueno, mis hermanas, entonces, por favor, ¿quién me colabora con Éxodo 17:14? No sé si de pronto alguno de los hermanos que no lo ha leído, por ejemplo, no sé, alguien de la familia Rojas, o mi hermana Marta, o cualquiera. Mi hermana Marta le iba a decir, ¿no? ¿Me parece? Bueno, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro. No, y di, en un libro. Gracias. En un libro, sí. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalé, de debajo del cielo. Bueno, muchas gracias, mi hermano. La parte que me interesa es la parte inicial del versículo. O sea, normalmente uno le coloca como una A minúscula para decir que es como la primera parte del versículo, o sea que sería Éxodo 17:14a, donde dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. O sea que al principio no se utilizaba el escribir, se manejaba la tradición oral, se manejaba muchísimo, todo el tiempo se manejaba la tradición oral. Pero llegó cierto momento en que Jehová mismo le comienza a dar instrucciones específicas a Moisés de decirle, escriba. Y de hecho, el primer escritor de los libros que nosotros tenemos pues organizados en la Biblia, pues es Moisés, porque a él se le atribuyen los libros del Pentateuco. Aunque pasa algo muy particular, y es que al final de los libros del Pentateuco, cuando se narra pues la muerte de Moisés, pues obviamente se entiende que esa no la pudo haber escrito Moisés, entonces esa la debió haber escrito otra persona posteriormente, y se agregó para que quedara pues incluyendo esa última parte que tenía que ver en la época de la muerte de Moisés. Luis Fernando. Adelante, hermana. En la nueva versión internacional dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero, para correcto, que se recuerde y que oiga bien Josué. Sí, de hecho fue así porque pues en esa época no habían libros. Sí, no habían libros como tal. O sea, los libros se crearon mucho después. Entonces, pero lo importante del mensaje, lo que se quiere rescatar, es la instrucción de parte de Dios, ¿sí? De que comenzara a dejar por escrito esos acontecimientos, ¿sí? Entonces ahí inicia, digamos, casi con un mandato propio de Dios,
el comenzar a dejar plasmado por escrito lo que posteriormente, muchos siglos después, se conformaría la Biblia, y es el libro que gracias a él pues conocemos al Señor. Entonces, ese es Éxodo 17:14. Ahorita quiero que por favor me colaboren. Alguien, por ejemplo, podría ser mi hermano Jorge Rojas, segundo libro de Reyes, 22:8, la parte A del versículo. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 8, solo la primera parte. Leo aquí. Verso 28. Aquí entonces el sumo. Entonces el sumo sacerdote, ¿era que lo leo? Sí. Sí, claro, hermano. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hasta ahí. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, resulta que aquí comienza a pasar algo interesante. Comenzamos a ver de que para este momento estamos leyendo el segundo libro de Reyes, ¿sí? Ya había escritos, ¿sí? Ya había un buen trozo, digamos, de la palabra escrita, ¿sí? Y hace referencia a él cuando dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Ya sabemos que para ellos la ley eran lo que nosotros es el Pentateuco, ¿no? Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces ese libro de la ley ya estaba escrito para el momento que sucedió el segundo libro de Reyes. Entonces ahí comenzamos a ver la importancia que ellos, desde épocas anteriores, como la que se dio en segundo de Reyes, ya ellos tenían claro que había unos escritos que eran de parte de Dios. O sea, ya para ese momento había un escrito reconocido y validado por ellos mismos, ¿sí? Que era un libro de la ley, un libro de inspiración divina, que era hasta ese momento el de la ley, o sea, solo los primeros 4 libros de la Biblia. Pero ya había algo, y era reconocido por los demás como un libro de parte de Dios. ¿Listo? Entonces miren que se va configurando la Biblia. Adelante, mi hermano William. Sí, mi hermano, es maluco interrumpir. Esa versión que leyó la hermana ahora en este aporte que me pareció muy interesante, de que no se dice libro como en la Reina Valera, sino rollos. No sé si ellos siguen con la misma idea de nombrar rollos al libro, que más adelante pues en Reyes habla de otra vez del libro. Sí me gustaría como saber qué versión es esa. Pero sí, vuelve y habla del libro en la Reina Valera, y no sé si, obviamente debería decir rollos también, ¿no? Sí, realmente es más apropiada la traducción de rollo para ese momento, ¿no? Sin embargo, para el concepto que queremos leer, sí está bien que fuera el libro, pero claro, históricamente para ese instante pues no existiría como tal el libro, o sea, lo que nosotros pues ya denominamos como libro. Adelante, mi hermano Héctor, tiene la mano levantada. Es importante, ahora que hablaba de que se escribió en cuero, es porque los papiros fueron posteriores y el invento del papel también fue posterior. Entonces, en esa época el método natural era escribir en cueros, ¿ya? Que se llamen libros, lógico. Ese era el libro de ellos. Entonces, eso es lo que quería aclarar. Ok, muchas gracias, mi hermano. Bueno, entonces, vamos ahorita, por favor, a Mateo 4.4 y alguien que me colabore con Deuteronomio 8.3. ¿Quién me colabora con Mateo 4.4? Bueno, entonces digamos mi hermano Ever Carrillo me colabora con Mateo 4.4 y digamos que mi hermano William me colabora con Deuteronomio 8.3. Claro que Mateo 4.4. Mateo 4.4. Dice así: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas gracias, mi hermano.
¿Quién dijo eso, hermanos? Jesucristo. El Señor Jesucristo cuando estaba siendo tentado en el desierto por Satanás, ¿correcto? Y él citó lo que ya se consideraba para ese momento las Escrituras, lo que ya se consideraba para ese momento el santo libro de Dios, ¿listo? Y hace referencia a un libro específico. Entonces, mi hermano William, lee por favor Deuteronomio 8:3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. O sea que el Señor Jesús conocía de Biblia. Amén. Déjelo Muchísimo. quieto. Déjelo quieto. Entonces, Aleluya. ahí el Señor Jesús está haciendo referencia al libro de Deuteronomio. Entonces yo les pregunto, mis hermanos, ¿será que el libro de Deuteronomio es un libro que es digno de pertenecer al canon bíblico? Amén. No hay duda alguna. Sí. No hay duda alguna. Ese es un libro santo de Dios, inspirado por el Señor, utilizado por el mismo Jesucristo, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿sí?, comienzan a nosotros a mostrarnos cómo la misma palabra va tomando fuerza para ver qué libros entre sí comienzan a ser digamos, cumplidores de los requisitos para ser tenidos en cuenta como libros inspirados por Dios. Vamos ahora, mis hermanos, por ejemplo, mi hermano Héctor Alcalá, si me colabora con Mateo 4:5, y por ejemplo, mi hermana Marta con Salmos 91, del 11 al 12. Ya vamos, Mateo 4, versículo 5. Listo. Y mi hermana Marta, Salmos 91, versículos del 11 al 12. Adelante, mi hermano Héctor. Dice así: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Mateo 4:5. Sí, y entonces siga con el otro. Ah, mi hermano. 6, listo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Listo? ¿Sigo? No, hasta ahí. Bueno. Entonces, hasta el diablo sabe de Biblia. Qué cosa tan bárbara. Entonces, vamos a leer Salmos 91, del 11 al 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Entonces, ahí vemos una referencia que se utiliza en el Nuevo Testamento. Lastimosamente la utilizó Satanás, ¿sí? Pero hace referencia a un texto de la palabra que está en Salmos, capítulo 91, versículos 11 y 12. Entonces, aquí comienza a verse que es el libro de Salmos, obviamente, es un libro de los que pertenece al canon como tal. Leamos, por favor, Mateo 4:7. Me colabora de pronto mi hermano William Robles con Mateo 4:7. Y de pronto otra vez, no sé, de pronto mi hermana Johanna Salazar con Deuteronomio 6:16. Mateo 4:7 y también Deuteronomio 6:16. Perdón, Luis Fernando. Adelante, mi hermana Amanda. Estos serían paralelos. Correcto. Realmente no son paralelos, mi hermana. ¿Por qué no son paralelos? Porque no es que dos personas estén narrando la misma historia, cada una desde su punto de vista, sino que es referencia, que es diferente. ¿Por qué? Porque digamos, en el caso del Nuevo Testamento, están diciendo como fue dicho, así como está escrito en la palabra, y retoman literalmente el trocito de la palabra. Distinto es cuando, por ejemplo, en los evangelios hay un evangelista que narra una situación que sucedió y otro evangelista narra
la misma situación y cada uno de los dos la narra dándole más énfasis a lo que le parece más importante, aunque los dos están narrando la misma situación y por eso hay que leerlos para complementar. En este caso es diferente, porque en este caso es que uno de ellos, en este caso el del Nuevo Testamento, está narrando allí en el Nuevo Testamento un trozo literal de lo que dice un texto del Antiguo Testamento o un texto de otro libro y lo trae igualitico y lo escribe aquí. Así como dijo el profeta y trae y lo escribe, así como Dios dijo, así como dice la palabra y traen literal. Entonces no es un texto paralelo realmente, sino que es un texto de referencia, o sea, está referenciando un texto anterior. ¿Listo, mi hermana? Bueno. Tengo Mateo 4:7. Adelante. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Muchas gracias, pastora. Y Deuteronomio 6:16, ¿quién lo tiene? Yo. Dice, Adelante. no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masac. Correcto. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, miren que allí el Señor Jesús vuelve y digamos que utiliza un texto del Antiguo Testamento, en este caso otra vez de Deuteronomio, para responderle a la tentación de Satanás. Vamos, por favor, ¿quién me colabora con Jeremías 36:4? ¿Jeremías qué? Jeremías 36:4. Que lo encuentre, lo puede leer. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Exactamente. Entonces miren lo interesante. Allí ya comienza a darse, según lo que nos narra el texto, la situación de que lo que Dios le ha revelado o Dios le ha dicho a un profeta, ¿sí? Comienza a quedar por escrito, ¿sí? En un libro. Entonces ahí comienza a darse también un caso particular de lo que comenzó a suceder muchísimo. Por eso es que tenemos los libros de los profetas, tenemos varios libros de los profetas. ¿Por qué? Porque se comenzó a hacer un proceso de escribir, ¿sí? Los mensajes que Dios le daba a sus profetas para ser informados al pueblo, ¿sí? A su pueblo. Entonces allí comienza a darse, digamos, claridad de los casos que comienzan a suceder, de cómo fue que se fueron juntando esos otros escritos que más adelante se llamarían pues los de los profetas, ¿sí? En Jeremías 36:4 comenzamos a verlo específicamente. Ahora miremos Nehemías 8:5, por favor. El que lo tenga puede leerlo. Nehemías 8:5. Así, abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Muchas gracias. Este punto es bien interesante porque para esta época el pueblo estaba alejado de la palabra de Dios, ¿sí? Y era necesario que el pueblo retomara otra vez las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces se hizo un ejercicio donde se abrió el libro de la palabra, ¿sí? Y comenzó otra vez a leerse al pueblo el mensaje que estaba escrito en el libro de la palabra. Entonces, estos textos que nosotros estamos viendo aquí, mis hermanos, son textos muy importantes porque son los textos que nos comienzan a mostrar, según la misma Biblia, ¿sí? Qué es lo que ha ido pasando para que se fuera construyendo, para que se fuera configurando lo que más adelante iba a ser el libro de libros, o sea, la Biblia. Sí. Bueno, mis hermanos, por cuestión de tiempo, son las 8:16, son las 10:16 en punto. Entonces, vamos a dejar aquí para que nos preparemos para el culto. Continuamos dentro de 8 días, ¿sí? Ya quedamos en Nehemías, o sea que para dentro de 8 días, digamos, vamos a pasar a Lucas 24:44 y, digamos, con el desarrollo del tema para continuar
la idea es que el tema va a llegar hasta las Biblias que tenemos en nuestras manos en este momento. Entonces estamos arrancando desde el principio, cómo fue que se fue configurando y se fue armando y cómo es que Dios fue involucrando su voluntad divina en esto, hasta que hoy en día tengamos el libro en nuestra mano de la Biblia. ¿Listo? ¿Cómo les ha parecido esta ahorita? Sí, mi pastor. Fernando, Dígame, pastor. quería decirles que ya me comuniqué con el pastor Damián. Le dije para dentro de 15 días, si Dios quiere, pero sí quería que, si de pronto están de acuerdo, a que tengamos una hora más tempranita para poder aprovecharlo, ¿no? Me parece muy bien, pastora. Pastora, le hago una pregunta. ¿Podríamos citarlo para el 21? Para que alcancemos a tener 2 sesiones fuera de la de hoy. ¿Podríamos citarlo para el domingo 21? Ah, ok. Yo le digo para el 14, pero bueno, entonces yo le digo para el 21. Y miramos a ver, porque casi siempre se va una ofrenda, entonces a ver cómo hacemos. Siquiera para comenzar a las 8. Sí, pues tendríamos que ver cómo hacemos para esa parte. Mi hermano Héctor tiene la mano. Sí, Luis Fernando, si la pastora lograra, de pronto con lo que dices tú, Luis Fernando, de que el pastor Damián, ¿cómo te digo? Ampliar un poquito más el plazo, ¿por qué? Porque tenemos que preparar cada cual las preguntas según el estudio de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, para que no nos coja que improvisados, como que dice, preguntas así, que ya las tengamos cada cual elaboradas, por ejemplo. ¿No les parece? Sí, me parece muy bien. De hecho, pastora, si le parece, mejor dejémoslo para el 28 si él puede. Para que el 21 podamos tener una sesión, ya no de la clase, porque digamos que esta clase duraría 3 sesiones, la de hoy, dentro de 8 días 7, y la que sigue que es 14, ahí terminaría. Pero podríamos dejarla del 21 para que preparemos entre todos preparemos como un panel de preguntas. Como un panel, eso, sí, correcto, pastor Alcalá, como un panel, de tal manera que a la siguiente semana que ya él esté con nosotros podamos tener preparadas, digamos, unas preguntas muy interesantes para aprovechar la presencia, pues, de semejante erudito. Y tener en cuenta, tener en cuenta lo que dice la pastora María Elena, la ofrenda para el pastor. Vamos juntando de aquí al 28 bueno. alguito, y ese día, no sé, pastora, ¿cómo será que hacemos para que entregarle algo a él? Ajá, pues bueno. Si ustedes quieren, pues hablando un poquito de eso, si nosotros lo hacemos porque ahorita saben que no están moviéndose ningún presupuesto de la iglesia, no sé, claro. Pues si cada uno aportamos algo y puede ser en mi cuenta y yo se los paso a él allá, pero o a la de Luis Fernando, no sé. Denos el número de la cuenta. Ajá, yo le doy el número de la cuenta, pero ¿cuándo puede ser? Despuésito, ¿no? ¿Hay tiempo para eso? Sí, hay tiempo para eso. Sí. La idea sería entonces decirle a pastora que si nos puede, por favor, colaborar para el día 28, cosa de que podamos organizar las preguntas del panel y todo. Quería de todas maneras, si es posible, que ustedes me den la opción. Ustedes saben que a veces la gente está ocupada a pesar de estas situaciones. Sí. Entonces, si es dentro de 15 o 20 días, darle como 2 fechas opcionales. Entonces, digámosle 28 o 5. 28 de junio o 5 de julio. Exacto. Bueno. Prácticamente un mes. Sí. Prácticamente, sí. Prácticamente. Ok. Un poquito menos, sí. Bueno, yo le voy a decir eso. Bueno, muchas gracias, pastor, excelente. Y que le agradecemos de antemano su aporte, su colaboración, su disposición, porque es muy valiosa. Ese día no vayan a faltar, hermanos, que no falte nadie. Así nos echemos 4 horas. Sí, ese día no podemos, ese día tiene que estar bien. Así nos echemos 4 horas. Bien nutrida la asistencia. ¿La hora sería de 8 a 10? Sí, de 8 a 10 y cuarto. Puede ser. Ok. A 10 y cuarto. Listo. Bueno, mis hermanos, no sé cómo les ha parecido, pero allí vamos. Dentro de 8 días continuaremos. Muy excelente. Muy interesante, hermano. Muy excelente, profe, que Dios lo bendiga. Gracias por su explicación, muy bien elaborada quedó. Queda bien uno. Como quedan muy pocas preguntas porque está todo bien resumido. Sí, muy importante. Yo tengo
la hago dentro de 8 días. Una duda que tengo sobre las letricas que aparecen en los versículos en la Biblia. Ah, bueno. Perfecto. Tenía dentro de 8 días. Bueno, vamos a orar entonces para hacer despedida, mis hermanos. Qué bueno, qué bueno. Buen Dios, alabamos y bendecimos tu nombre, Rey Celestial. Te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar en este día reunidos, Señor, estudiando más de tu palabra en este tema, Señor, sabiendo cómo fue que sucedió este proceso tan maravilloso, Señor, que finalmente tuvo como finalidad poder tener tu santo libro, Señor, poder tener en un libro tus pensamientos y poder conocerte, Señor, a través de él. Te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pedimos que nos lleves con bien ahorita para la actividad del culto y durante toda la semana también y dentro de 8 días poder reunirnos de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por todo. Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Traten de que dentro de 8 días, mis hermanos, nos veamos bien puntualitos. Bendiciones, gracias. Para arrancar rápido. Hasta luego. Profe, usted manda esto al... ¿Grabó, no? Sí, yo lo grabé, sí. Está grabando. Está grabando. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias a todos y que Dios los bendiga, los continúe bendiciendo. Amén. Ok, hasta luego. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Ya vamos a arrancar.